Encontrándonos acá en la Plaza de los Héroes de la ciudad de Villarrica, país del Paraguay, Suramérica, muy contentos de poder hablar de este tema, de los miedos y cómo enfrentarlos. Fíjense que por miedo muchas personas pueden llegar a no triunfar y ser exitosos en lo que se proponen en la vida. Por miedo a la vida es que existe el robo. Por miedo a la vida también existe la deshonestidad, la deslealtad. Por miedo, cualquier persona en un momento dado no da un paso hacia adelante, aún sintiendo que puede triunfar, que puede ser exitoso en ese proyecto, en ese emprendimiento, en una profesión, en una relación, etc. Existen miles de miedos. Podemos citar algunos como por ejemplo miedo al que dirán, miedo a fracasar, miedo a triunfar, como decimos, miedo a casarse, miedo a la muerte, miedo a hablar en público, miedo a la oscuridad, miedos a la altura, etc. Existen miles de miedos. Nosotros hemos venido estudiando que existen 7 cabezas de legión o 7 defectos principales, que son la pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia. Ahí están estos 7. Saludamos a Cristian Loreto, que nos está saludando también en este momento. Pero más allá de estos 7, déjenme decirles, queridos compañeros, que existe no una octava cabeza de legión, como se le conoce en la psicología, pero casi por la conciencia que nos ha venido absorbiendo este defecto. En primer lugar, nosotros debemos, para disolver el ego del miedo o los miedos, comprender que son una forma mental, acuérdense de eso, y que tiene tanta fuerza como nosotros en un momento dado le damos fuerza mental a un miedo. Lógicamente un miedo tiene un origen, en un momento y hora, en un día específico de nuestra vida, donde se creó ese miedo por una frustración, de pronto por haberla pasado mal, por ejemplo, en cuanto al miedo a los demás, a la gente, de pronto desde niños porque nos pusieron a dar una exposición y quedamos mal y generó en nosotros un concepto de tipo psicológico, de tipo mental, que de pronto no servimos para hablar en público, o se generó ese miedo a la gente, ese miedo al que dirán, de pronto ese miedo a la oscuridad que alguien tiene porque no es capaz de levantarse a las 12, 1, 2, 3 de la mañana en su casa, pese a que tenga, perdónenme, la necesidad de ir al baño o ir a tomar agua a la cocina, no se levanta la persona porque le teme a la oscuridad. Eso se generó cuando de niño le decían, pórtate bien o si no te metemos en ese cuarto oscuro donde está el coco, etcétera, ¿verdad? Se generó un miedo a la oscuridad, formas mentales, porque la oscuridad es la ausencia de luz, sencillamente. ¿Ven? Puede ser que una persona tuvo un fracaso amoroso en el cual se generó un miedo a volverse a enamorar, a volverse a entregar, a volverse a establecer en una relación por un evento que tuvo. Bueno, en primer lugar hay que comprender que el miedo tuvo un inicio, ¿correcto? Segundo, necesitamos nosotros comprender, en segundo lugar, que todo miedo es una forma o suposición mental, que no es real lo que en un momento dado uno imagina que le puede suceder. Para nosotros poder enfrentar el miedo, necesitamos vivir el instante, vivir el momento y comprender que pese a que hayan habido eventos en el pasado que en un momento dado nos generaron ese miedo
donde nos sentimos mal, la vida es diferente cada día, pese a que hagas exactamente lo mismo. Saludamos a Mabel Viches y a todas las personas que también nos están escuchando. El miedo es una forma mental, cualquier tipo de miedo. Y necesitamos vivir el instante para poder enfrentarlo. En el momento en que una persona sienta miedo de fracasar en una relación, viva al instante y no compare relaciones que anteriormente ha tenido con la actual. Si una persona tiene miedo a de pronto un desplante, tampoco viva de ese desplante que le ha sucedido en el pasado, porque las cosas pueden ser distintas. Si usted tiene miedo a fracasar en un negocio, no supedite este negocio que está emprendiendo por de pronto un fracaso que tuvo en el pasado. Los hombres más exitosos, hablando en el sentido comercial, si es que hablamos netamente de lo material, han tenido cientos de fracasos y de ellos han aprendido la forma de no caer en eso y han podido superar la situación y ahora son exitosos comercialmente. Los hombres y mujeres que han sido exitosos también en el sentido interno, en el sentido espiritual, también han tenido muchos fracasos, pero los fracasos los han volteado y los han convertido en triunfo, enfrentando los miedos. Tercero, los miedos se dan por falta de seguridad en uno mismo. Uno debe tener convicción de que en uno están las condiciones, los valores, están las posibilidades que en un momento dado le pueden llevar a triunfar en la vida. Que sí, que en nosotros hay defectos, pero también hay grandes posibilidades y capacidades mentales, capacidades de diligencia, capacidades de visión que nos pueden llevar a triunfar en la vida. Cuarto, todo miedo se elimina enfrentándolo. Porque si uno pospone y no empieza con un proyecto o enfrenta una situación, nunca se enfrenta a ella, siempre va a ser víctima del miedo. ¿Qué quiero decir con esto? En este cuarto punto, que si una persona tiene miedo a la oscuridad, vaya a la sala de su casa esta noche, en la madrugada, y estése ahí, dése cuenta que pese a que se va a sentir mal quizás en un inicio, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? No pasa nada, no tiene necesidad de prender la luz, porque repito, es tan solo la ausencia de luz la oscuridad. Si usted tiene miedo a hablar en público, cada vez que tenga la oportunidad, hable en público las veces que sea, hasta que usted elimine eso. Si usted tiene miedo a el fracaso, inténtelo, porque el éxito está al otro lado de sus miedos y se va a dar cuenta que el miedo era lo que lo detenía a usted de triunfar, de pensar en grande, de ser exitoso, de superarse a sí mismo, de poder verdaderamente ser la persona que usted realmente debe ser. Muchas veces quizás un joven estudia una carrera por miedo a que si estudia lo que le gusta y siente que es su vocación, va a fracasar. Hágalo. Porque uno de los éxitos más grandes que hay es uno trabajar en lo que le gusta, porque lo va a hacer con amor y por vocación, no lo que la vida le impone o el plan de otra persona en su vida para que usted lo cumpla. Podríamos seguir hablando de tantos aspectos más en relación al miedo, pero no nos queremos extender en este corto video, tan solo diciéndoles a nuestros queridos amigos de Facebook y de estas redes sociales que sigamos adelante, que nosotros podemos ser tan grandes como nosotros aspiremos ser, pero siempre en relación a nosotros mismos. No nos comparemos con nadie, no lo necesitamos. Si vas a ser mejor que alguien, ojalá que sea mejor que tu versión antigua de ti mismo, porque no tenemos que compararnos, no tenemos que competir con nadie, sino con nosotros mismos, ser mejores cada día. Queridos compañeros, un gran saludo en espera de que al recibo de este video todo se encuentre muy bien. Muchos éxitos. Hasta pronto.